Ecclesiastes, go to chapter 9, please. Libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 se encuentran los Salmos, luego sigue Proverbios, hacia adelante se encuentra Eclesiastés en el capítulo 9 de Eclesiastés. And I'm going to have Brother Elmer read chapter 9, verses 4 through 10. Right after he reads, we'll ask the Lord's help and then we'll get into our message. Así que si estamos en el capítulo 9 de Eclesiastés, vamos a leer versos del 4 al 10 y luego vamos a orar. Y dice la palabra de Dios en esta porción de la Escritura: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados bajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y hacemos énfasis en el verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor, dice, es perro vivo que un león muerto. Oremos. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por tu palabra, Señor, la predicación de ella en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú que conoces las necesidades, Señor, de cada persona, de cada hermano en esta mañana, Señor, que tú consueles y animes, pero que tu Espíritu Santo, Señor, use para traer convicción, arrepentimiento, Señor, allá donde más falta lo necesite. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Last October, I came across this verse in my reading, and chapter 9, verse number 4 really caught my attention. Dice que octubre pasado, dice, estuvo leyendo Eclesiastés, dice, llegó al capítulo 9, pero el verso 4 dice, del capítulo 9, dice, resaltó, dice, llamó su atención. And I wrote down some thoughts on this last October, and I've been thinking off and on about why is a living dog better than a dead lion? Y dice que escribió algunos pensamientos en aquella época, dice, en aquel tiempo, dice, y ahora dice, preparó un mensaje, dice, con la interrogante, dice, ¿por qué es que es mejor un perro vivo que un león muerto? Well, obviously, a living dog has life, right? Obviamente, dice, un perro, dice, vivo, todavía tiene vida. And this morning I want to give you 4 reasons why a living dog is better than a dead lion. Así que en esta mañana quisiera darte, dice, 4 pensamientos del por qué, dice, un perro vivo, dice, aunque sea chihuahua, dice, es mejor que un león muerto. You be the whatever dog you want to be this morning. Esta mañana dice, tiene la libertad para hacer, dice, cualquier perro que usted quiera. Notice with me, number 1, that a living dog can pursue the will of God. Si dije que le iba a dar 4 pensamientos. Pensamiento número 1 dice, un perro vivo aún puede, dice, buscar la voluntad de Dios. Underline the words in verse number 7. Solomon said, "Go thy way." Dice, en el verso número 7 me gustaría que subraye las palabras donde dice, anda. That expression there, Solomon is not saying go your way and do whatever you want to do, go wherever you want to go, and live like whatever way you want to live. Salomón no está diciendo, dice, anda, vive tu vida, ve por tu camino, ve por tus sendas, de la forma, haciendo lo que tú quieres. The expression go thy way, it literally means go the way or according to the will of God. Lo que le está diciendo, dices, anda, dice, ve por tu camino, pero por tu camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Several
times in the New Testament, Jesus, after he healed someone, he said, "Go your way." Muchas veces dice repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo luego de sanar a alguien le decía, anda, ve tu camino. And Jesus, of course, he didn't mean now that you're healed, go live like any way that you want to live. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo no estaba diciendo ahora que has sido sanado, que has sido salvo, ve y vive tu vida como tú quieras. What Jesus was saying was, now that you're healed, go your way according to the will of God. El Señor estaba diciendo, dice, ahora que tú has sido sanado, ve por tu camino, viviendo tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Question. Pregunta ahora. Are you pursuing the will of God for your life this morning? Y le pregunto a usted en esta mañana si está usted, dice, buscando la voluntad de Dios en su vida. Okay, let me get you to think about this. Puede ser causar a pensar en algo. Piensa en esto, mira. You are driving down the road and you're driving with someone and they're going 100 miles per hour. Imagínese que usted se encuentra, dice, manejando, dice, en la autopista, dice, en la calle, dice, y va manejando con alguien quien va a 100 millas por hora. Sabemos que eso no sería jamás en la 95 con esos tráficos. 100 millas por hora manejando a alguien con usted. Now, some of you would say, oh, okay, well, now I know what it would be like to drive with Brother Elmer. Ahora usted dice, bueno, 100 millas por hora sabe lo que es andar, dice, manejando conmigo. Yo manejo como una cienita. Well, you're driving down the road 100 miles per hour and you see a sign, and that sign says, warning, dead end street. Así que imagínese usted está manejando con alguien, dice esta persona va conduciendo a 100 millas por hora, dice usted, ve el rótulo, dice que está en la calle donde dice que la calle se termina, la calle tiene un fin, se acaba. What would you do, okay, guys going 100 miles per hour, you see that dead end street, what advice would you give the driver? Así que usted dice va manejando con este individuo que va a 100 millas por hora, dice, y usted ve el rótulo, lee el rótulo que dice que la calle se acaba, se termina, dice, ¿qué le dice? ¿Qué consejo le da al conductor? The worst advice that you could give that person is slow down. Lo peor que usted puede decir o el peor consejo que le puede dar es reduce tu velocidad. The best advice you could give is stop and turn around. El mejor consejo que le puede dar en esa situación es haz un alto, detente y date la vuelta. Why would you tell them slow down? They're still heading towards the dead end street. ¿Por qué le dirías a esta persona detente, aunque vaya más lento, aún se está dirigiendo al camino sin fin? If you're not pursuing the will of God, God's advice is not, hey, slow down. Voy a decir que si usted en esta mañana no está buscando la voluntad de Dios, dice el consejo de Dios a ti no es que reduzcas tu velocidad. If you're not pursuing the will of God this morning, God's advice to you is stop and turn around. Si tú no estás, dice, buscando la voluntad de Dios en tu vida en esta mañana, el consejo de Dios no es detén la velocidad, sino párate, haz un alto y date la vuelta. A dead lion cannot pursue the will of God. Voy a decir que un león muerto, dice, no puede buscar la voluntad de Dios. And this is wonderful. It's so simple, but it's practical. The littlest, the tiniest of living dogs can turn around and start pursuing the will of his Y master. esto, dice, es fascinante, dice, pero es sencillo a la vez. Dice que el perro, por más diminuto, de esos que parecen ratitas, así de pequeños, puede aún, dice, buscar, escuchar, seguir la orden de su amo, de su dueño. Young people like to live fast. Le digo que a los jóvenes les gusta, dice, correr, vivir en la vía rápida. And many young people, they don't have time to listen to mom and dad. Los jóvenes muchas veces, dice, no tienen el tiempo, dice, para escuchar los consejos de su madre o su padre. I mean, my dad, my mom, they're always in the right lane and they're always driving lento. Dice, ay, dice que mi mamá y mi papá, cuando ellos manejan que quiero llegar al mall, yo, dice, van en el carril de la derecha a 20 millas por hora. Hey, young person, listen carefully. Okay, joven, escúchame un momento. No matter how fast you live your life, No importa, dice, cuán acelerado tú vivas tu vida, you're a fool to live it without God's will and God's grace in your life. eres un necio, dice, si estás viviendo tu vida, por muy rápido y acelerado que vayas, si la estás viviendo
viviendo sin el consejo o la voluntad de Dios. And I just know that there are a lot of young people, and they know they're going down the dead-end street, and they foolishly think, oh, all I need to do is slow down. Wrong. Pienso con los muchachos que están aquí, que saben que están viviendo su vida, dice, yendo a 100 millas por hora, dirigiéndose a un camino que está cerrado, dice, pero piensan ellos, lo que tengo que hacer es detenerme, bajar la velocidad. Incorrecto. And I think every person in here knows a lion at one point going down that road, they were so strong and they were going so fast and they kept going towards that dead-end street and they ended up like a dead lion. Usted se puede imaginar, dice un león, dice con todo su ímpetu, dice con toda su majestuosidad, yendo por el camino fuerte, creyéndose invencible, pero yendo en un camino que tiene fin, y por ir en un camino que tiene fin terminó un león muerto. May I lovingly tell you this morning, turn around before you end up like a dead lion. Le puedo decir en amor en esta mañana, si estás yendo por un camino que tiene su fin, dice, párate, date la vuelta antes que termines como un león muerto. Notice with me number 2, a living dog. Well, that living dog can find the peace of God. Segunda cosa que quiero decirte ante esto, dice que un perro vivo aún puede encontrar la paz de Dios. All right, now I'm going to embarrass myself here, but I'm sure I'm not the only one. Voy a causar un poco de vergüenza a mí mismo, pero estoy seguro, dice que no estoy solo en esta. I remember when I was about 13, 14, 15 years old thinking this thought. Él recuerda, dice, cuando tenía 13, 14, 15, dice, con esta mentalidad, así pensaba él, mira. I mean, one day, I'm going to be 25 years old. Wow! Y dice que de 13, 14, 15 años no veía la hora, no esperaba él, dice, un día voy a tener mis 25, dije que decía. And I remember thinking, man, 30 years old. I mean, when I'm 30 years old, I want to be living like this. Y dice que él decía, ya cuando tenga 30, ya va a andar así, dice, con un bordón, dice, con las rodillas todas temblecosas. De 30, las rodillas no dan tiempo de 31 kilos. Man, I've passed 30. Y ahora, hermano, ya pasó, dice, los 30. And I've passed 31 and 32. We won't get into the rest of Y it. ya pasó el 31 y 32, dice, y por cuestión de tiempo no vamos a seguir diciendo hasta dónde llegamos. Hey, life is quick, isn't it? La vida pasa rápido, hermano. And I remember hearing this years ago. This made a lot of sense to me. Get this, write this down. Y dice, recuerda escuchar esto hace muchos años, dice, y esto tiene mucho sentido, oiga bien. Life is short. La vida es corta. Days are long. Los días son largos. I mean, do you ever just come home and say, man, what a long, long day? Yes, days are long, but life is short. ¿Alguna vez le ha pasado que usted llega a casa y ha tenido un día terrible y dice usted, qué día tan largo el que tuve ahora? Sí, los días son largos, pero la vida es corta. And that's why it's important that you, as a living dog, you have the right Por eso es que perspective. es importante que nosotros, dice, pensando que somos como un perro vivo, dice, tengamos la perspectiva adecuada. And you and I need to have the right perspective to pursue the peace of God. How do I have the peace of God? Y nosotros debemos tener la perspectiva adecuada, dice, para buscar la paz de Dios. ¿Cómo encuentro yo la paz de Dios? Well, number one, the only way to have peace of God is to have your sins forgiven and trusting in Jesus Christ as your La Savior. única forma, dice, para una persona poder alcanzar y tener paz con Dios es que sus pecados hayan sido perdonados y haber recibido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. And then notice some things that Solomon said in verse number 9. Solomon says, live joyfully with your wife. Luego dice el verso número 9, estamos en Eclesiastés 9:9, dice a Salomón, goza de la vida con la mujer que amas, con tu esposa. All right. I don't know about you, but I like watching some of those nature shows, especially when they have a show about a lion. I love watching a lion walk through the Él jungle. no sabe acerca de usted, dice, pero a él le gusta ver, dice, National Geographic, dice, los animales, las fieras, los leones. Now, I like watching a lion on TV, but I do not want to be in the jungle with a lion. Y aunque él dice que le gusta, dice, observar las imágenes de esas fieras, de esos animales
salvajes, no le gustaría encontrarse con un león en la selva. And I'm not trying to be mean, but I think that today it's very possible that there's some problems in your home this morning because you are walking around your home like you're the king of the jungle. Y le voy a decir esta mañana, me atrevo a pensar o a asumir que quizás hay problemas en tu hogar, en tu familia, dice, porque quizás en algún momento tú te andabas conduciendo sintiéndote, dice, el león, el rey de la jungla. And you're spending more time, rather than loving your wife and being the man of God that you should be, you're spending more time trying to prove that you're the king of the jungle. Y ahora dice, tú has pasado más tiempo, dice, queriendo demostrar que eres el rey de la jungla en lugar de estar amando a tu esposa, a tu familia. God desires your home to be a place of joy and peace. Digo que Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que su hogar, dice, sea un lugar de paz y de tranquilidad. And I believe very firmly that the key, the first step in making your home a place of peace and joy, it starts with your relationship with your wife. Yo voy a decir que la clave, dice el inicio, el comienzo para tú tener un lugar lleno de paz y de tranquilidad, comienza con tu relación personal con Jesucristo. Notice verse number 10. Solomon says, make the most of your life. Mira lo que dice el verso número 10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Did you know that your life is an opportunity to do good for God? ¿Sabía usted que cada momento, dice, cada día en tu vida es una oportunidad para hacer el bien para Dios? And the counsel from Solomon is, whatever your hand finds to do it. He's saying, do it to the best of your God-given ability. Verso 10, de acuerdo a Salomón, al consejo de Salomón, dice, todo lo que te viene a la mano, cualquier cosa que te venga a la mano para hacer, cualquier habilidad que tengas para hacer, hazla, pero hazla de acuerdo a la voluntad de Dios. And there is constant competition for your time and your energy. ¿Sabía usted que a diario, dice, hay una competición, una competencia ardua, dice, por tu tiempo, pero también por tu energía? Are you making the most of your opportunity for God this morning? Le pregunto yo si está usted aprovechando, dice, sus oportunidades para hacer la diferencia para Dios en esta mañana. And the wonderful thing about a living dog is that a dog can change his perspective and start appreciating the things that God's provided. Diferencia acerca de un perro vivo, dice que puede cambiar su perspectiva y empezar a apreciar, dice, aquellas cosas, a valorar aquellas cosas que Dios le dio. I had some fun in preparation for this. I had some fun comparing a dog to a lion. Y dice que mientras estaba preparando este mensaje, dice, tuvo un poco de diversión. Y él dice, y se divirtió, dice, haciendo una pequeña comparación entre un león y un perro. So you compare yourself, you see yourself as a little dog, and you compare yourself to that lion, and you say, well, I'm just so insignificant. Imagínese usted, compárese usted, o imagínese usted que usted es un pequeño, dice, un diminuto perro, dice, y se pone, dice, a la estatura de un león. Usted dice, es imposible, soy nada comparado a esa bestia. Think about how a dog barks. Imagínese cómo ladra, dice, un perro. Dice, si es un perro grande, perro masculino, si es chihuahua. How often does a lion roar? Dice, ¿con cuánta frecuencia tiene que rugir un león? He roars when he needs to. El león solamente ruge cuando necesita rugir. I mean, a dog, he might bark all night long. Hay perros que no paran de ladrar, hermano, todo el día, toda la noche. But that lion roars only when he needs to because he knows, I've got the power, I've got the strength. Pero el león, dice, no pierde su aliento, dice, rugiendo, dice, todo el día, toda la noche, porque él sabe que él es el león, él tiene el poder, él es el que manda. See, the devil wants you to think that you're insignificant. El diablo quiere hacernos pensar o creer a nosotros, dice que somos insignificantes, que no valemos nada. And I want to tell you some really, really theological advice here. You don't miss this. Te voy a dar un consejo, dice, profundo, teólogo en esta mañana. Escucha bien. It's not about your bark. No se trata, dice, del tamaño de tu ladrido, dice, con cuán fuerte tú ladras. It's about your belief. Sino de tu creencia, lo que tú
It's not about how big and loud your bark is. It matters how much your faith is. No se trata de cuán fuerte dice tú ladras o qué tan largo se te escucha tu ladrido, sino cuán profunda o firme es tu fe. And the wonderful thing about a living dog is this, is that God will provide the strength, God will provide the power. Te digo algo maravilloso acerca de un perro que aún vive, dice es que Dios es quien va a proveer, dice, la fuerza, la fortaleza. I believe this is in your notes that you don't need the strength of a lion to love. Le digo yo, pienso que esto está en sus notas, que usted no necesita la fuerza de un león, dice, para amar. How many times you see a lion in the jungle loving? ¿Cuántas veces usted puede ver ahí National Geographic, dice, y usted ve un león, dice, amando, siendo cariñoso, amando? I mean, how many times you see a lion walking up to someone and saying, pet me, pet me? ¿Cuántas veces usted ha visto a un león yendo, dice, donde, y qué sé yo, alguna persona ahí que anda en el safari y pidiendo que lo acaricie, que le haga juegue? But how many times you see a dog? A dog likes to love, right? Pero su perro, dice, compárenlo a su perro le gustan los caricias, el cariño, le gusta sentirse amado. I'm just trying to get you to see, guys, that you don't need the strength of a lion to love. Lo que le quiero decir en esta mañana, dice que no hace falta la fuerza de un león para amar. You need a godly perspective that says, Lord, I need your strength. Lord, I need your mercy in my life. Necesitamos, dice, la perspectiva del Señor, donde podamos decir, Padre, necesito tu fortaleza, tu fuerza, pero también necesito de tu misericordia. Notice with me number 3. A living dog has time to become prepared to meet God. Tercera cosa o aspecto acerca de mejor un perro vivo que un león muerto es que un perro vivo, dice, aún tiene tiempo, aún tiene la oportunidad de prepararse para su encuentro con Dios. Let's read Ecclesiastes 9, verse number 5. Eclesiastés 9, verso 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. You ought to underline those words in verse 5, for the living know that they will die. Verso 5 dice, subraya la parte donde dice, porque los que viven saben que han de morir. All right, Mr. Helton, thank you very much. I've come to church now. I'm depressed. A lo que dice, señorito, gracias por haberme deprimido tan temprano en el servicio. I'm not trying to depress you. I am trying to get you to prepare. Yo no estoy tratando de deprimir a nadie, sino más bien de ayudarle a que se prepare. Hold your place here and go to Luke chapter 12, please. Ven conmigo al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Lucas 12. And let's read verses 16 through 21, please. Lucas 12 del 16 al 21 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Question, why did Jesus call this man a fool? Ahora dice la pregunta, ¿por qué el Señor se refiere a este hombre como un necio? It had nothing to do with his barns. No tenía nada que ver, dice, con sus graneros. It had nothing to do with his possessions. No tenía nada que ver con sus posesiones. He called him a fool because this man was not prepared to meet God. Le llamó un necio, dice, porque este individuo, dice, no se había preparado para su encuentro con Dios. How many people, now listen carefully, how many people wish they had the life of Kobe Bryant? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas en este momento pensaría usted que hubiesen deseado tener, dice, la vida, el estilo de vida, las posesiones, las acumulaciones
del atleta Kobe Bryant. And they looked at him and they loved his power, they loved his money, they loved his talent. They say, I wish I had his life. Imagínense muchas personas que lo veían, dice, lo adoraban, dice, y pensaban, deseaban, dice, quisiera tener su talento, quisiera tener sus habilidades, quisiera tener su dinero, sus posesiones. And his life ended at the age of 41. Imagínense que toda su vida, con todos sus logros, todas sus acumulaciones, terminó a la corta edad de 41 años. Don't miss this. Oiga lo que le digo. Don't wish your life spending or wishing for someone else's life. Por favor, dice, no se pase la vida deseando tener la vida de alguien más. You live your life preparing to meet God one day. Más bien viva usted su vida, dice, preparándose para su encuentro, porque lo habrá su encuentro con Dios. I think it's interesting watching how some people responded to Kobe Bryant's death. Me parece muy sorprendente e interesante la ver, dice, cómo muchas personas, muchos fanáticos respondieron, dice, a la inesperada muerte, dice, de Kobe Bryant. And I'm not trying to be judgmental, but many of those people, they don't have a heart for God. They never considered God. They never thought about God. Y yo no quiero juzgar a nadie, especialmente en esta situación, dice, pero muchas de estas personas, de ellos, dice, no les importa Dios, no creen en Dios, no aman a Dios. And then now that he has passed away, now those same people, they're angry at God. Y ahora que este atleta, dice, ha fallecido, ahora estas mismas personas que no buscan a Dios, no temen a Dios, no creen a Dios, dice, ahora están molestas, enfadadas con Dios. God providentially knows when you and I are going to leave this earth. Dios, dice, providencialmente, Él sabe exactamente la hora, el día, los minutos en que usted y yo, cada uno de nosotros, va a partir de este mundo. And a fool lives his life wishing that he were someone else. Pero es un necio, dice aquel que se pasa su vida, vive su vida, dice, deseando, queriendo tener o vivir la vida de alguien más. But a wise man takes his life and he prepares himself to one day meet God. Toma un sabio, dice, el tomar su vida, preparar su vida para su encuentro con Dios. No matter how long that lion lives, no matter how much strength that lion had, one day the soul of that lion will be required of God. No importa, dice, cuán fuerte sea ese león, no importa cuántos años de vida viva ese león, un día el alma de ese león será requerida y será llevada ante Dios. And the wonderful reality about a living dog has time to prepare for eternity. Y dice la maravillosa realidad acerca de un perro que aún vive, es que este perro, dice, le queda tiempo, tiene una oportunidad para prepararse con su encuentro con Dios. And for a dead lion, his power and his strength and his opportunity is gone. Y para un león que ya está muerto, toda su fuerza, todo su poder, en un segundo se le esfumó. The Bible rejects that after death there's a second chance. La Biblia dice, rechaza la idea de que hay una segunda oportunidad después de la muerte física. God says that today, not tomorrow, but today is the day of your salvation. La palabra dice, Dios dice que no mañana, dice que ahora, hoy es el día de tu salvación. The proudest of men, the powerful of men, the wisest of men, their souls will be required of God. No importa, dice, los hombres más poderosos, los más ricos, los más sabios, los más influenciales que usted conozca, su alma será, dice, requerida de ellos un día. Notice with me, number 4, that a living dog can find a godly perspective for his life. Le muestro el punto número 4 de mejor un perro vivo que un león muerto. Es que un perro vivo, dice, aún puede encontrar una perspectiva piadosa en su vida. Ecclesiastes 9, read verse number 8, please. Eclesiastés 9, el verso 8 dice, en todo tiempo, dice, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Several years ago, my wife and I did something that we've only done one time in our life.
Dice hace varios años, dice su esposa y él hicieron algo, dice que únicamente lo han hecho una sola vez, dice, en toda su vida. Mira. We went out and we bought new furniture. Fueron, dice, que se compran, hermanos, dice, muebles nuevos. The first 15 years of marriage, I mean, we had grandma's couch and we had grandpa's chairs. I mean, we just took everything that we could get. En los primeros 15 años de su matrimonio, dice, tenían, dice, el sillón, dice, de la abuelita, dice, la silla, dice, de su abuelo, lo que les habían regalado, dice, cuando se casaron. And one day my wife said, enough is enough. We're going to Walmart and getting some new furniture. Y un día dice que su esposa dice que se le paró en 30, le dice, yo aquí trabajo también, le dice de que me compran muebles nuevos, me los compran aunque sea de Walmart, me dijo. Well, we got it out of its box and we put it up there and I mean it was so nice. I mean I would be like, nah, I can't sit down. Y mira aquellos muebles, dice, recuerda sacarlos de la caja, dice que mejor hubiera salido quedarse con los de la abuelita que los de Walmart, pero no vamos a hablar de eso. Los saca de la caja, los arma, dice, quería sentarse en ellos, pero estaban tan nítidos que ni sentarse en ellos quería, hermano. Well, we also bought this, I'm not thinking of the name, this is the long flat thing there. What's that called? Help me out quickly. A what? Yeah, you're not helping me. Yeah, it's like a coffee table. Yeah, it's like a coffee table, but it was, it had vinyl, it had upholstery, there we go. Se compraron algo, dice, algo largo, dice, lo único que puedo pensar yo es una banana o algo, no sé, dice, pero venía, dice, estaba tapizada, dice, me mucha de saber de qué habla. Yeah. All right, so I've got this, and one day I'm drinking some coffee over the new piece of furniture. Y dice que un día, dice, estaba él con su taza de café, dice, deleitándose en una taza de café, dice, sobre el mueble, aquel mueble nuevecito con el tapiz así que hasta los pelitos todavía le ven así. So I stand up and my cup of coffee, it spilled and it was like slow motion. I saw that coffee heading towards the upholstery. Y dice que estaba él, dice, viendo, dice, y el temor que le tiene la señora, dice que estaba bebiéndose aquella taza de café, dice, y ve, dice, una gota de aquel café, dice, que hasta en cámara lenta iba aquella gota, dice, apresurándose, dice, al nuevo mueble que acababan de comprar en Walmart. That's what I was doing. It hit right there in the middle of that coffee table, and it caused a stain. I went immediately. I took all that I could to clean it up, saying, she's going to kill me, she's going to kill me. Dice que fue y tomó, dice, todo tipo de spray, dice, para echarle, dice, a la mesa del café para quererle sacar aquella mancha antes que llegara la doña, pero dice que no le salió. And the sad reality was this. I spent a couple of hours trying to get that stain out, and guess what? I didn't get the stain out. Y la realidad, dice, la triste realidad, dice que luego de manchar, dice, la mesa, dice, pasó no sé cuántas horas tratando de sacarle aquella mancha, y qué creen, hermano, que la mancha no le sale. We had that new piece of furniture for less than a week. My wife wanted to kill me. I am still alive, gloria a Dios. Dice que ni una semana tenían de tener ese mueble, dice, cuando él va y lo mancha, la esposa quería, dice, colgarlo a la horca, lo iba a mandar, dice, pero gloria a Dios que no pasó. Even today, that stain is still there. It's about this big. Every time I walk by that, I go, ah! Hasta el día de hoy dice que aquella gota de café, dice, está presente y que cuando él la ve, dice que él se remuerde, dice, por haber causado la mancha en ese mueble. And here's the amazing thing, the humbling thing about it. Every time I look at that stain, I say, I caused the stain. Y le voy a decir la parte humillante de todo ello, es que cada vez que yo veo, dice, esa mancha de café en ese mueble, es que él se recuerda, dice, y se remuerde de que fue él quien causó la mancha. And I tried to get the stain out that I caused, but I could not get the stain out. Y él trató, y por más que trató, y volvió a tratar de remover, dice, de sacar aquella mancha que él mismo había causado. That's a picture of sin. Eso representa, dice, el pecado. I'm a sinner, you're a sinner.
Soy pecador, usted es pecador. And no matter how hard you try, you do not have the power or the strength or the ability to get your own sin stain out. Le digo que usted no tiene el poder, ni la habilidad, ni el cloro suficiente, dice, para limpiar, para borrar, para sacar las manchas de su propio pecado. Can I tell you some good news this morning that the blood of Jesus Christ can get the stain out? Pero le voy a dar unas noticias fascinantes en esta mañana, que solamente la sangre de Jesucristo es capaz y puede remover, sacar, cubrir esas manchas. The blood of Jesus Christ cleans the impossible stain. Que únicamente la sangre de Jesucristo puede salvar, puede sacar, puede quitar aún las manchas imposibles. The blood of Jesus Christ gives a man hope. Así que la sangre de Jesucristo es lo único que puede dar al individuo, a la persona, esperanza. Notice what Solomon said in verse number 8. He said, "Let thy garments always be white." Dice Salomón en el verso 8 del capítulo 9, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. There's only one person that can make your life clean, Solamente hay una persona que yo conozco que puede hacer tu vida limpia. and that's Jesus Christ. Y ese es Jesucristo. Church, we are living in a society where people, they're living their life walking around thinking that they are the king of the Te jungle. voy a decir, iglesia, esta mañana vivimos en un tiempo, en una sociedad, en una cultura, dice, donde las personas viven su vida caminando como si ellos fuesen, dice, los reyes, los leones de la jungla. And they're so full, they're so full of their own pride, thinking that they're so strong and they're so powerful. I'm the king of the jungle. Y están, dice, tan necios y tan ciegos en su propio orgullo, pensando de que tienen ellos la fuerza y el poder y que ellos son los reyes de la selva. They use their strength and they use their abilities to fulfill their own lusts. Ellos, dice, usan de su fortaleza, dice, pero también de sus habilidades para satisfacer sus propios deseos. Our society, the jungle does not care about purity. Le voy a decir que nuestra sociedad, la jungla de nuestra sociedad, no le importa acerca de la pureza. But God does. Pero a Dios sí le importa. God cares about your purity. A Dios le importa tu pureza. We're living in the jungle, we're living in the wilderness. They couldn't care less, but God cares about the purity of your life and the purity of your heart. Le digo que vivimos en un tiempo, en una jungla donde no les importa tu pureza, pero a Dios, te lo repito, a Dios le importa tu pureza. Remember, Solomon was not telling all of us it's okay to live like a dog. Recuerda que el consejo de Salomón no es decirnos que está bien vivir como un perro. What Solomon was saying was this, is that a living dog has hope. Lo que Salomón nos está aconsejando, dice, es que a un perro vivo, dice, aún le queda esperanza. He has the hope that if he's heading down a dead end, that he can turn around and he can start living his life for Jesus Christ. Tiene una esperanza, dice, que aunque hoy se encuentre, dice, yendo por el camino equivocado, un camino sin fin, puede aún detenerse, darse la vuelta y comenzar a vivir para Jesucristo. I went over to a friend's house last week. It was Brother Rodriguez, Enoch Rodriguez, and I was spending some time with them. And the Rodriguezes, they have a couple of dogs. Dice que el fin de semana pasado, dice, fue, dice, a visitar a unas familias, unos amigos, a nuestro hermano Enoch Rodríguez, y ellos, dice, tienen unos perros ahí. And I thought it was so amazing how that dog wanted no part of me. Y dice que algo que le sorprendió a él, dice que ese perro, creo que Charlie se llama, dice ese perro, dice, no quería nada que ver con él, dice. But it amazed me how that dog, no matter where Enoch went, no matter where Judith went, that little dog just kept following. Y le sorprendió a él, dice que el perro no le hacía caso a él, dice, pero donde quiera que Enoch iba para acá, el perro iba atrás de él. Se daba la vuelta, ahí iba el perro. And I knew I was getting ready to preach on this, and I thought, wow, that dog is faithful to his master. Y dice, y él ya sabía, dice, estaba preparando este mensaje, y él estaba pensando, dice, meditando, que qué fiel es ese perro a su amo. Are you, in your little dog life, are you being faithful to your master this morning? Y le quiero preguntar a usted, dice, en su vida, imagínese usted que usted es un canino en esta mañana,
vida. ¿Es usted fiel a su amo y Señor hoy? I don't want to hear about how you're the king of the jungle. No le estoy preguntando en esta mañana si es usted el rey de la jungla. I want to hear how faithful you are being to your master this morning. Lo que quiero preguntar y le pregunto en esta mañana es: ¿cuán